Revista Bactum presenta Bactum a través del tiempo. Acompáñanos en un breve viaje para conocer quiénes fueron los sacerdotes y profetas llamados Chilam-Balam. Al igual que en todas las culturas, los mayas yucatecos poseen libros sagrados que se conocen como Chilam-Balam, cuyo significado es el que es boca, escritos por sacerdotes chilames, considerados en la antigüedad como profetas. Eran quienes podían interpretar los libros, las señales de la naturaleza y sus augurios. Estos libros fueron escritos en la época de la colonia por sacerdotes mayas ante la necesidad de transmitir su conocimiento, aunque el contenido es en realidad mucho más antiguo. Se trata de saberes y profecías que ya existían desde antes de la llegada de los españoles. Los sacerdotes chilames se acostaban adentro de su casa y tendidos de espaldas profetizaban. Creían en la noción de que el tiempo era cíclico y bajo esa idea podían interpretar los mensajes que daban las deidades. En los propios libros del Chilam-Balam se describe cómo era el contacto con sus dioses. Esta es la memoria de cómo vino Hunapku, deidad única, Oxlahuntecú, 13 deidad inmensa, a decir su palabra, a los ajquines, sacerdotes del culto solar, profetas, chilames balames, brujos e intérpretes. Entonces aconteció el hablar en la casa del Chilam. Les fueron dichas las palabras de aviso y consejo. Fue revelada la medida de las palabras. Pero no se veía rostro ni forma, y tamaño de quien hablaba sobre el edificio de la casa. Ahorcajada sobre ella, decían que era Hunapku, deidad única. De manera general, en los libros del Chilam-Balam se describen apuntes de historia, astronomía, medicina, etc., siendo quizás lo más destacado los escritos sobre profecías, sobre todo las que describen que con la llegada de los españoles iniciaría el tiempo en donde se perdería el conocimiento verdadero. Estos relatos antiguos del pueblo maya han llegado a nosotros como una recopilación de varios libros sagrados escritos en distintos poblados y diferentes épocas por antiguos sacerdotes mayas que en su conjunto conforman lo que conocemos como los libros del Chilam-Balam.